Organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa y Reporteros Sin Fronteras, entre otras, han denunciado desde hace años el acoso al que sometía el fallecido Hugo Chávez a los medios de comunicación críticos y a sus profesionales. Periodista Digital ha hablado sobre esa cuestión con el responsable de los informativos de la mañana de la cadena venezolana Unión Radio y presidente del Colegio Nacional de Periodistas del país sudamericano, Tinedo Guía. Nos gustaría hacer un repaso a todo lo que ha supuesto en materia de libertad de expresión y de medios de comunicación los mandatos de Hugo Chávez en Venezuela. Entonces, ¿cuál es la herencia que deja en este terreno Chávez a los venezolanos? Bueno, lamentablemente ha habido una agresión permanente contra los medios de comunicación, contra los periodistas. De hecho, ayer, inclusive, cuando cubría una periodista de RCN de Colombia el evento, Carmen Andrea Rengifo, fue agredida por turbas que allí se encontraban, rompiéndole la cabeza. Chávez cerró Radio Caracas Televisión, cerró unas emisoras de radio y hay una presión permanente contra los medios para que haya, digamos, una especie de autocensura y no se diga o no se manifieste realmente la información como tiene que ir de la mano de los periodistas. Es una presión aquí en el grupo Unión Radio, pues la presión fue tan grande que Marta Colomina, una periodista muy aguerrida, muy acuciosa y muy incisiva, pues tuvo que salir del aire, y otros colegas también han tenido la necesidad de salir del aire por presiones del Estado, ¿no? Sí, estamos hablando, bueno, pues se cerró el caso más conocido, Radio Caracas Televisión, y creo que han sido varias decenas de emisoras, de estaciones, tanto de radio como de televisión, ¿verdad? Exactamente. Entonces hay una presión velada por parte del Estado, llama por teléfono, influyen, hay una agresión permanente y un celo exagerado contra todo lo que diga Globovisión, que es una planta de televisión que se dedica a la parte informativa, y todo esto pues a través de Conatel, que es la empresa, digamos, del Estado, que se encarga de la regulación de los espacios radioeléctricos y televisivos. Inclusive una programación que había hablando del articulado de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela fue sancionada a la planta, le hicieron un requerimiento administrativo por haber publicado un artículo que se refería a la ausencia temporal y absoluta del presidente de la República. De manera que hay una presión. Si no se dice lo que a ellos les interesa, pues entonces atentan contra la libertad de expresión en Venezuela. Sí, usted comentaba que también hay llamadas a los periodistas. ¿Estas llamadas incluyen amenazas de agresión física, o qué tipo de amenazas incluyen? Es una amenaza muy velada que va directamente a los dueños, a los propietarios de los medios de comunicación. Entonces los medios de comunicación se sienten, o los propietarios se sienten en la obligación de llamarle la atención a los colegas periodistas o sugerirle, mira, vete más suave, no seas tan agresivo, no digas tales y tales cosas, y hay una presión contra los medios por una razón muy sencilla. La licencia que otorga para operar en muchos medios está vencida. Ellos recortaron eso 5 años, ya muchos de los medios están vencidos y por allí se presiona, pues. Sí, también usted me recordaba el caso de nuestra compañera colombiana Carmen Rengifo, que fue agredida. ¿Ha habido más agresiones a periodistas a lo largo de estos años por parte ya sea de grupos afines a Hugo Chávez o incluso por fuerzas de seguridad? Sí, bueno, directamente con fuerzas de seguridad no, pero hubo un acto en la Asamblea el mes pasado, en el mes de febrero, donde sacaron a las periodistas que estaban cubriendo la información, porque consideraron que era un acto privado de la Asamblea, era la traída de los restos de un joven estudiante que murió en la década, en lo que ellos llaman la Cuarta República, y esos restos fueron recuperados y estaban haciéndole una especie de homenaje en la Asamblea. Tuvimos que asistir personalmente a solicitar que permitieran el trabajo de los periodistas. Los periodistas fueron sacados del hemiciclo de la Asamblea. Allí tiene un canal la Asamblea que se llama ANTV. A través de la televisión ellos ven lo que la Asamblea o lo que ese canal le interesa que ponga en pantalla, sí. Y eso evita y coarta un poco la libertad de expresión, pues, y de información, que es un derecho consagrado en la Constitución, sí, de la República. Sí, hay también una práctica, bueno, no solo en Venezuela, también, por ejemplo, en Ecuador, de Correa, que en España nos llama mucha atención, que son las cadenas presidenciales. ¿Qué es esto? ¿Son conexiones obligatorias para emitir al presidente? ¿Qué consisten? La cadena de transmisión del presidente es obligación seguirlas todos los medios de comunicación en cadena. Hasta ahora lo hacía
durante largas horas han habido eventos noticiosos importantes, han habido eventos inclusive que implican la actuación policial y no han podido difundirse a riesgo de interrumpir la cadena. Por interrumpir brevemente y por segundos una cadena, pues inmediatamente le cae una sanción al canal o a la empresa que lo haga directamente de Conatel, y las multas son millonarias, pues casi que para quebrar el medio de comunicación. Sí, ¿ha habido también amenazas con llevar a prisión o incluso se ha hecho en algún caso algún periodista incómodo con el poder? Se ha hecho a través del sistema judicial, han buscado la manera de llevar a juicio penalizando un poco la actividad de opinión de los periodistas. De hecho, tenemos un caso en el estado Carabobo de un periodista, Francisco Pérez, Pancho Pérez, que ha recibido inclusive denuncias de difamación y de injuria a través de un tribunal que coartan un poco el aspecto informativo y de opinión de este periodista. Sí, entiendo. Y don Tinedo, volviendo un poco al tema de las cadenas o incluso también al programa Aló Presidente, que es otra práctica que aquí en España pues nos sorprende un poco, este tipo de cosas, este tipo de prácticas en general en Europa y en España en concreto no se dan. En este tipo de programaciones, ¿en alguna ocasión Hugo Chávez ha amenazado, ya sea directamente o veladamente, a los medios de comunicación? Bueno, hasta ahora no se ha sentido directamente esa amenaza, pero lo hizo en una cadena en un desfile militar cuando anunció el cierre de Radio Caracas Televisión. Dijo que inclusive ha habido amenazas veladas del presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, con respecto a Globovisión, y siempre amenaza, inclusive ayer amenazó, mucho cuidado con lo que hacen, tengan cuidado, no sé, nosotros no vamos a bajar la guardia, etcétera, ¿no? Siempre hay una amenaza, siempre hay un chispeo donde están indicando que en cualquier momento le quitan la concesión a un canal, en cualquier momento cierran una emisora de radio, etcétera, ¿no? Claro, además en el caso de Diosdado Cabello estamos hablando de un personaje de especial relevancia dentro de lo que es la estructura del poder, sobre todo porque teniendo en cuenta lo que dicta la Constitución, si se cumpliera en sentido estricto, como Chávez no llegó a jurar el cargo, él debería asumir el mandato hasta que se celebren elecciones, ¿no es verdad? Eso es correcto, eso es lo que establece la Constitución, y algunos dicen que están esperando que sucedan todos los eventos de las exequias del presidente Chávez para entonces juramentarse como presidente encargado de la República y convocar elecciones en los siguientes 30 días. Ahí hay un limbo jurídico donde la Corte del Tribunal Supremo de Justicia dijo que había continuidad administrativa y que en consecuencia continuaba en posesión del cargo el vicepresidente Maduro. Cosa que está reñida con la letra y el espíritu de la Constitución, ¿no? Que es el propósito y razón de la ley. Efectivamente, pues don Tinedo, ya solo para concluir, esperan que este tipo de prácticas de las que hemos estado hablando a lo largo de esa conversación se prolonguen mientras siga al frente del país el Partido Socialista Unificado de Venezuela, ya sea Maduro, ya sea Diosdado Cabello. Ellos obedecen a una línea que llaman revolucionaria y que consideran que todo lo anterior y que todo el que opine diferente a ellos es enemigo, es un apátrida, está en contra del país, etcétera. Y en la medida en que eso no entre en razonamiento lógico y se entienda que el trabajo de los periodistas es justamente buscar la información, no crear noticias ni informar de manera que desvirtúe el propósito verdadero de la información, pues entonces vamos a seguir teniendo estos ataques. Y ahora nos preocupa mucho más porque puede ser que caigamos en manos de gente mucho más sectaria que el presidente Chávez, porque de alguna manera el presidente Chávez tenía una formación militar que indicaba un determinado comportamiento de cierto respeto para algunas cosas. Ahora tenemos el temor de que se viole la Constitución y que tengamos nosotros que imponer el respeto a la Constitución todos los venezolanos, porque así lo manda la propia letra de nuestra Carta Magna. Comprendo. Pues don Tinedo, no le molesto más y déjeme agradecerle una vez más su atención y su amabilidad por atendernos a Periodista Digital. A usted, un gran placer.